Muy buenas tardes, gracias al Señor tenemos esta nueva oportunidad para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por el nuevo año que nos ha regalado nuestro buen Señor. Que este año sea de mucha prosperidad y bendición espiritual, porque ya hemos aprendido que las bendiciones materiales vienen por añadidura por el amor y la misericordia de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al entrar Jesús a una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, alzando la voz, diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. El título de esta palabra es Misericordia de Dios para con los 10 leprosos. Esta es una historia muy conocida por nosotros, los cristianos evangélicos. Y la vamos a desarrollar para entender qué es lo que tiene Dios para usted y para mí a través de este mensaje. Nos cuenta la palabra del Señor que llegó Jesús a una aldea y de ahí salieron 10 leprosos que se ubicaron a lo lejos de Jesús, porque no se les estaba permitido acercarse a las personas sanas. De manera que como la distancia era lejos, es que ellos a gritos llamaron y pidieron misericordia a Jesús. Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, gritaban aquellos pobres hombres desesperados. Sin duda que estos hombres sabían que la única esperanza, la única posibilidad para sus vidas era Cristo Jesús. Por eso entendieron que no debían dejar pasar este momento buscando la misericordia de Dios. Jesús no se desentendió de ellos, aunque estaban a gran distancia. Jesús atendió los gritos desesperados de estos 10 leprosos y acudió inmediatamente a socorrerlos, porque Dios es Dios de misericordia, Dios de amor. Ellos buscaban que Jesús se compadeciese y precisamente que por esa compasión pudiera obrar en ellos un milagro. Dios es grande y poderoso. Él cumple su palabra porque su palabra es fiel.
Bendito sea nuestro Dios. Dice su palabra, el que a mí viene, a él yo no le echo fuera. Dice, clama a mí y yo te responderé. Aquí vemos la respuesta del amor y la misericordia de nuestro Dios. Sin duda que Jesús se conmovió, porque Él se conmovía con el dolor de aquellos semejantes, de manera que inmediatamente corrió allí a mejorar la situación de desesperación de estos hombres. Y lo que hizo fue y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Estos hombres en lo que fueron a mostrarse al sacerdote, porque el sacerdote tenía parte muy importante en la vida de ellos. El sacerdote era el que los examinaba y les daba las órdenes, que eran bastante drásticas, como nosotros las vamos a ver. Vayan y muéstrense al sacerdote. Y en lo que ellos con mucha fe, creyendo firmemente que las palabras de Jesús eran palabras divinas, es que partieron a mostrarse allí al sacerdote. En lo que iban de camino, Dios obró el milagro más grande, porque los 10 fueron completamente limpiados de aquella lepra. Quiero decirle que hay países donde todavía existen leprosarios, que son lugares alejados de la ciudad, donde estos hombres con lepra están totalmente incomunicados, marginados y desterrados a una vida inhumana. Vamos a analizar esta enfermedad llamada la lepra, una enfermedad cruel que destruye el cuerpo total del leproso. Es una enfermedad infecciosa y contagiosa en gran manera. De manera que por ello los sacerdotes habían tomado medidas de restricción y se las habían impuesto a los leprosos, los cuales eran obligados a separarse de su familia y vivir completamente aislados fuera de la ciudad, precisamente para no contagiar a nadie. El sacerdote había impuesto que los leprosos debían andar con la vestidura rota, luego sus cabellos completamente desgreñados o desordenados, lo que los hacía a ellos mostrarse como chascones, de manera que eran completamente abandonados por su familia, los cuales se descuidaban de las necesidades que ellos tenían
y obligadamente ellos debían acudir a la mendicidad, a mendigar para poder vivir. También debían mantener una distancia social de 100 metros. Y cuando a alguno se le ocurría salir de allí del campamento, debía ir gritando: inmundo soy, para que la gente pudiera escapar o también huir de ellos. Era una enfermedad tan cruel, tan vergonzosa, desoladora, indescriptible e inexplicable lo que realmente vivía el leproso. Los dedos de su mano se iban acabando. Los dedos de sus pies se iban mutilando solo. También las orejas y la nariz. Ya no había sensibilidad en las extremidades superiores y también en las inferiores. Estaban llenos de nódulos, los cuales producen una desfiguración en todo el cuerpo. Y también causaba esta enfermedad estragos neurológicos en aquellos leprosos, porque iban acabando lentamente con todos los órganos de sus cuerpos. Además, la razón por la cual eran apartados de su familia y de toda la sociedad, porque las heridas supurantes hedían, tenían mal olor, de manera que podemos entender nosotros que era una condición horrenda la que vivían los leprosos en tiempos de Jesús. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Él dice por su palabra que es fiel: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Eso es precisamente lo que ocurrió con estos 10 leprosos. Se acercaron buscando a Jesús y lo hallaron y fueron sanados los 10. Alabado sea nuestro Dios por su gran amor y misericordia. Podemos comprender que esta historia conmovedora no termina ahí, sino podemos comprender a través de la palabra del Señor que nuestro Dios es el único que sana el cuerpo y también el alma. Podemos entender que un solo leproso sanado volvió a agradecer a nuestro Dios y postrándose de rodilla, mostrando su humildad y su agradecimiento, allí estaba a los pies
de Jesús. Jesús lo miró y le dijo, ¿y dónde están los otros 9 que fueron sanados? El hombre no respondió nada, porque estaba ocupado alabando, glorificando y engrandeciendo el nombre de Jesús, el cual se había compadecido de él y lo había sacado de semejante vida desastrosa. Este único fue el que volvió a demostrar su gratitud, a darle gracias a nuestro Señor por tan grande amor y misericordia. Pienso que decía allí de rodilla, gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío, porque así damos gracias los hijos de Dios, a nuestro Señor. Jesús lo miró y le dijo, ponte de pie, párate. Escuche lo que le dijo, tu fe te ha salvado. Quiero decirle que la palabra sanidad y salvación no quiere decir lo mismo. La palabra sanidad es cuando se opera un milagro en el cuerpo, es llevada la enfermedad. Y la palabra salvación es cuando Dios, fuera de sanar el cuerpo enfermo, sana también el alma, lo que está dentro de nosotros. Y cuando le dijo, tu fe te ha salvado, quería decirle que lo había integrado al plan de los salvados, que ya tenía la posibilidad de la gran salvación. Qué importante, sanado y salvado, porque entendemos que lo segundo es mucho más importante que lo primero, porque este cuerpo un día tendrá que ir al polvo de la tierra, porque así está designado por el dueño de nuestras vidas. Pero el alma irá y se elevará a las dimensiones celestiales para vivir una eternidad con nuestro amado y misericordioso Dios. ¿Cuántas personas que asumen la actitud de los 9 leprosos sanados solo del cuerpo y no del alma, sino solo del cuerpo? Porque no volvieron a agradecer a Dios, sino que uno solo volvió y se benefició de todo el amor y misericordia de Dios. Muchas veces la persona busca beneficiarse de las cosas de Dios y después se olvida que tiene una alma que salvar. A través de la palabra del Señor podemos entender que el salmista David, o rey David,
había recibido grandes beneficios de nuestro Dios. Y su temor era que nunca debía olvidarse de estos beneficios de nuestro Dios. Por eso cuando compone el Salmo 103:2, él habla con su alma, con el hombre interior, ¿se acuerda? Y dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quería decirle: alma mía, si yo me llego a olvidar en mi mente de los beneficios de Dios, alma mía, hazme recuerdo, porque no debo olvidarme todo lo que Dios ha hecho por mí. Qué gran realidad, qué importante pensar igual que el rey David. No debemos olvidarnos nunca de dónde nos sacó nuestro Dios, porque no es que merezcamos nada, ni porque somos lindos, ni porque tenemos los ojos azules. Es la misericordia y el amor de nuestro Dios. Por lo tanto, no corresponde olvidarse de todo lo que Dios ha hecho durante toda nuestra vida con nosotros. La gratitud o el dar gracia a Dios es una de las actitudes más nobles de los seres humanos. De manera que nosotros debemos darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida y darle gracias con nuestra boca. Y también darle gracia con nuestras actitudes, porque en su inmenso amor Dios nos ha ayudado, porque honestamente tenemos que comprender que los seres humanos somos inclinados al pecado y reconocemos que en los altibajos que tenemos en nuestro diario vivir, ¿quién permanece fiel para ayudarnos? Es nuestro amado Dios. Cuando el Hijo de Dios valora lo que Dios ha hecho por él, nunca se cansa de darle gracias a toda hora. Cuán saludable e importante es cultivar en nuestros hijos la gratitud a Dios y a nuestros semejantes también. Desde pequeñitos enseñarle que hay que dar gracias a Dios y a la persona que nos hace un favor, porque nadie tiene obligación con nosotros. Quienes nos hacen un favor, lo hacen por su propia voluntad, porque nos aprecian. De manera que tenemos que cultivar desde pequeñitos en nuestros hijos el ánimo de agradecer. Qué maravilloso es cuando en el hogar
hay una madre que pasa casi todo el día con los hijos y ahí tiene tiempo de irles entregando valores como es la gratitud. Pienso que cuando aquellos hijos vienen a nosotros y nos dicen: mamá, me fue bien en el examen que di. Mamá, me ascendieron de cargo en el trabajo. Luego, mamá, me subieron el sueldo en el trabajo. Mamá, me recontrataron en el trabajo. Por cierto, esa mamá dirá: hijo, se alegra grandemente mi corazón por esos logros. Pero ahora ve a tu habitación, ponte de rodillas y dale gracias a Dios, porque Él es el que produce todas las cosas en nuestro ser, en nuestra vida. Dios bendiga a aquellas mamás que tienen el detalle de en el momento preciso hablarles de nuestro amado Dios. Qué triste por aquellos niños, jóvenes y señoritas que no conocen la palabra gracias. Porque si no está la palabra en ellos, no le van a dar nunca gracias a Dios y tampoco van a aprovechar en vida a sus padres para decirle: gracias mamá, gracias papá por el esfuerzo que han hecho para darme todas las cosas con tanto sacrificio. Permítame decirle que he escuchado esta expresión que fue vertida en son de crítica, diciendo: los cristianos evangélicos por todo le dan gracias a Dios. Permítame decirle que por supuesto que tenemos que hacerlo todos los días de nuestra vida. ¿Escucha usted a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a los pajarillos cantar? Esa es su forma de agradecer al dueño de la naturaleza. Y ellos son seres irracionales. Cuanto más nosotros debemos agradecer al dueño de la vida, siendo seres racionales, que tenemos capacidad de meditar, que tenemos capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Con mayor razón tendríamos que dar gracias a Dios. ¿Que no siente usted satisfacción al despertarse en la mañana y abrir sus ojos? Debiéramos en la mañana, lo primero que debía salir de nuestra boca es decirle: gracias, Dios mío, mirando allí a los cielos donde está la gloria de Dios. Gracias, Dios mío, por un nuevo día que me regalas, porque la vida es un regalo de Dios. Que Dios nos ayude
para que siempre le demos gracias a Dios y también a nuestro prójimo, porque esto es necesario, importante en nuestras vidas. A través del desarrollo de esta palabra, no sé si usted ha meditado que este mensaje tiene similitud con lo que estamos viviendo hoy. Aquella persona que se contagia con el COVID-19 es completamente aislada. Los leprosos eran aislados de su familia, precisamente para no contagiarlos. Se mantenía una distancia entre los contagiados, en este caso los leprosos, y los que estaban sanos. Y la distancia social era de 100 metros entre el leproso y la persona sana. Estaban los leprosos en cuarentena. Podemos entender a través de la palabra que hoy a nosotros nos corresponde no tomar la actitud de los 9 leprosos, sino tomar la actitud del único que volvió de rodillas, humillado y alabando incansablemente al Dios que le había hecho tan grande favor, de manera que no debemos cansarnos durante todo el día de parar un momentito en nuestras actividades y levantar nuestras manos al cielo y darle gracias a Dios, porque entendemos honestamente que no somos los mejores, porque aún siendo hijos de Dios, todavía hay fallas en nuestra vida. Todavía hay orgullo. Todavía hay actitudes vengativas. ¿Quién no ha dicho alguna vez, me las va a pagar? Le va a salir caro. No sabe quién soy yo. Creo que nadie ha estado libre de aquello. Somos ingratos, egoístas, altaneros y vanidosos también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién nos favorece entonces si esa es nuestra real condición? El amor y la misericordia de nuestro Dios. ¿Cuántos beneficios hemos recibido? ¿Se olvidó de esos beneficios o los tenemos en cuenta? Permita Dios que sea así. Es tan grande el amor y la misericordia de Dios
que hemos experimentado cosas tan maravillosas como esta. Hay veces que no le hemos pedido todavía a Dios y Dios ya nos ha dado lo que necesitamos. Y usted y yo hemos dicho, pero si todavía no se lo he pedido, se lo iba a pedir recién. Y Dios ya me lo ha dado, porque Él conoce nuestra necesidad y por eso nos da antes que se lo pidamos. Qué hermosa experiencia es esta del amor de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir en todo, en momentos difíciles y en momentos de alegría, porque entendemos que los momentos difíciles nos aportan madurez a nuestra vida y esto es necesario. Antes de concluir con este pasaje, permítame explicarle lo siguiente. Hay ministros de Dios y predicadores que relacionan la lepra con el pecado. Y yo estoy de acuerdo. Sí, el pecado es como la lepra. El pecado del vicio, el pecado del alcohol, la droga, el cigarro y el desorden sexual, ¿verdad? Que son como la lepra. Atacan y dañan la salud del ser humano. Podemos entender que el pecado de los vicios es el que daña en el aspecto neurológico a toda persona, lo mismo que la lepra les daña en el orden neurológico y también dañan la integridad de la familia. Y Dios está lleno de misericordia. El Dios que restauró a los 10 leprosos también es poderoso para restaurarle a usted que vive en la lepra del pecado, de los vicios. Hoy Dios le ofrece restaurarle el cuerpo y restaurarle también el espíritu. Solo tenemos que pedirle con fe, acercarnos a Él, hablar con nuestro Dios y Él se acercará a nosotros. Permítame decirle, cuando la salud del ser humano se deteriora, sabemos que la ciencia médica va a desahuciarlo y le va a decir, ya no hay solución, ya no tomes nada. Ya no tiene arreglo. Tu cuerpo, tu salud está muy deteriorada.
Bendito sea nuestro Dios. Escúcheme. El Dios que sanó a los 10 leprosos vive y tiene poder para sanarnos, no solo del cuerpo, sino que también sanar nuestra alma. Él dice por su palabra: venid a mí, todos los que estáis cansados de llevar la lepra del pecado, venid a mí. Quiere decir que Él está dispuesto para llevarse nuestra carga, porque dice: venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. De manera que la invitación es para usted que está cansado de estar enfermo de esta lepra que destruye día a día los órganos de su cuerpo. Dios es el mismo Dios de los leprosos. Dios espera que usted no se destruya más, no destruya los órganos sanos que Dios le dio en su cuerpo, si nos ha creado a nosotros con raciocinio, para razonar, para pensar, que en esta tarde el Espíritu Santo lo haga razonar y no solamente buscar la sanidad de su cuerpo, sino lo más importante, la sanidad de su alma. Que Dios en esta tarde le bendiga y que comenzando un nuevo año, comience pensando que lo mejor es entregarle nuestra vida y nuestro ser a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde, porque su palabra nos enriquece el alma, porque su palabra nos enseña qué es lo que quiere usted de cada uno de nosotros. Señor, amado Dios, omnipotente Padre, háganos como aquel único leproso que volvió agradecido. Que nunca se nos olvide y que nunca nos pase el día sin agradecerle. Que al amanecer podamos considerar la gran bendición que es hoy en estos tiempos tener vida. Bendiga grandemente cada familia, cada hogar de aquellos, Señor, que escuchan su palabra para crecer en conocimiento de ella. Le damos gracias, mil gracias, Señor, por todo lo que hizo el año pasado por nosotros y por todo lo que hará este año también por nosotros. Se lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.